buena diminacha, tuturol, buenos días a todos. Hoy les voy a hacer un video que hace rato tenía ganas de hacer, así que les voy a contar similitudes y diferencias que también hacen un poco de shock cultural para mí y para mi esposo. ¿Qué similitudes creemos que tienen rumanos con argentinos o latinos en general? Podemos generar y decir rumanos con latinos. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre rumanos y latinos? Esto principalmente porque mi esposo es rumano, pero ha trabajado mucho tiempo en contacto con culturas latinas y con otras culturas también, así como por ejemplo en el barco ha trabajado con mucha gente de Latinoamérica y sabe cómo son, y también porque claro, es mi esposo y su esposa es latina, ¿no es cierto? Sí. Y también por el otro lado, porque yo soy latina y porque también he estado mucho en contacto con rumanos, no solo por vivir aquí en Rumanía, sino también porque he trabajado en el barco con muchos rumanos. ¿Qué estás comiendo? La Eugenia, que se llama Antonia, no se llama más Eugenia. Esto es típico, pero los rumanos la conocen. Esto es típico rumano, ¿no? ¿Es Eugenia, Antonia? Bueno, yo no estoy comiendo la Eugenia de Antonia, me estoy comiendo una paticería del Lidl que está muy buena. Tiempo hace un camión que compraba gas, frigider, vendía cosas así, y yo le dije a mi esposo, mirá, esto también está en Argentina, el camión que nosotros le decimos el camión que junta cosas y que vende, y le digo, qué loco que en diferentes países con 14.000 kilómetros de distancia haya cosas iguales. Entonces compramos heladeras viejas, motores viejos, compramos. Y en base a eso nos pusimos a debatir y a preguntarnos a nosotros mismos qué diferencias y qué similitudes encontramos entre los latinos, en mi caso yo soy de Argentina, y entre los rumanos como él. Y encontramos algunas cosas. ¿Qué empezamos hablando? ¿De las diferencias o de las similitudes? Vamos a hacer como 5 y 5. Similitudes, para terminar peleados. Vamos a ver las similitudes. A ver, obviamente muchos dicen, bueno, los rumanos son latinos y por eso tenemos mucha similitud, pero más allá de eso hay muchas cosas bastante diferentes, pero vamos a empezar por las similitudes. Yo, una similitud que siempre la dije desde el primer momento que conocí a los rumanos en profundidad, creo que son bastante iguales por lo menos con los argentinos o los latinos en general, de que son curiosos y charlatanes. Cuando se ponen en contacto con alguien que no conocen o una cultura y les interesa saber de algo, te preguntan, ¿y cómo es allá? ¿Y cómo es acá? Que se interesen, son muy curiosos y charlatanes. Los latinos para decir algo damos 1000 vueltas y lo decimos, también somos muy habladores. ¿En esto estás de acuerdo? Sí. 2, que también somos muy críticos de otra similitud, es que somos muy críticos de nuestro país. De los latinos, no todos los latinos tenemos defectos en nuestros países, lamentablemente ninguno es perfecto, y todos somos como muy críticos, y esto debería ser mejor, y esto también, y los rumanos en sí, con ellos mismos, también son así críticos con su país, siempre están de alguna manera enfatizando lo que les gustaría que cambien de su país. En esto estás de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, también nuestros países merecen ser que seamos un poco críticos, ¿no? No es que somos alemanes. Sí, es verdad, nuestros países también merecen que nosotros seamos críticos porque no somos ni alemanes ni suizos. Bueno, de acuerdo. Después otra similitud bastante entre estas dos culturas, por decirlo así, es que son solidarios. O sea, esto me doy cuenta que aquí viviendo en Rumania, cuando sucede algún hecho o algo que requiere la solidaridad del pueblo, siempre están ahí, como por ejemplo pasó lo de la guerra aquí en Rumanía. Entonces todos los rumanos fueron solidarios con, en este caso, la nación vecina que es Ucrania. O mismo cuando sucede algo o algún accidente y hay que pedir sangre y hay que ir a donar sangre, cosas así. O si sucede alguna catástrofe o algo, se arman colectas, se arman grupos como para poder ayudar. Por lo menos en Latinoamérica también es así cuando hay algún tipo de catástrofe natural, terremoto, huracán, o llámese lo que fuere. Y en particular en Argentina somos bastante solidarios cuando suceden algunas causas que ameritan. Y eso es bueno porque es más allá de la cultura, sino es algo humano, ¿no? Como que ese lado humano de ayudar al otro cuando está en una necesidad y cuando
situación de que necesita el apoyo de la otra persona. Así que esto sí me llamó la atención y sí, somos solidarios estas dos comparaciones, estas dos culturas que estoy comparando, y eso está muy bien. Justo que hablamos de este tema, estamos en el auto, como pueden ver, y pasamos por Crevedia, que es un lugar aquí en Rumanía que hubo hace no mucho una explosión y bueno, se necesitó ayuda de varias personas, fueron hospitalizadas, y sin ir más lejos, vos te fuiste a donar sangre, ¿no? Sí, ¿Esposo? sí, el próximo día. El próximo día, Sí. el próximo día el próximo día del accidente salieron los medios de comunicación que por favor la gente vaya a donar sangre para poder ayudar a las personas hospitalizadas, y bueno, él fue. Bueno, esto en cuanto a similitudes. ¿Hay alguna más que quieras decir vos que se te ocurra? Somos, no sé, hospitaleros, cariñosos con los extranjeros. Ah, eso es verdad, es verdad. A ver, los rumanos son súper hospitalarios, buenos anfitriones con los extranjeros que vienen a visitar a su país y bueno, con los que viven acá también. Y nosotros los latinos también, cuando vemos algún europeo o algún estadounidense. ¿Y qué haces ahí? Como te preguntan los argentinos cuando el taxista. ¿Y vos de dónde sos? De Rumania. ¿Y qué haces ahí? Cuando fuimos a Argentina. ¿Sos pelotudo? ¿Qué haces? No, contá esa situación bien. Lo que me pasa cada día en Argentina, ¿viste? Como, no es una vez. Todos me preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Y por qué estás aquí? Claro, como veces decís, sos rumano, vine a Argentina, ¿y qué haces acá? ¿Te gusta? ¿Por qué estás acá? Y a mí también, cuando estoy acá, que estoy sin él, y digo que soy de Argentina, cuando voy en el Uber, cuando a veces tengo que ir a algún lugar y voy en Uber, el Uber se me pone a charlar, siempre, es ley. Y yo siempre charlo con él y cuando se dan cuenta que mi rumano no es nativo, sí puedo hablar y contar qué estoy haciendo. Y me dicen, ¿y qué haces acá? No, qué bueno. Y cuando le digo, soy Tulmeu, que es mi esposo, dicen, claro, pero ¿y te gusta? ¿Y qué te parece? Y sí, en eso son súper curiosos. Era el punto uno que habíamos decirte, de que son súper curiosos. Con También los que son extranjeros. amables, ¿no? Que te pregunta, que Se pone feliz. te ponen feliz, sí. Sí, tanto el rumano como los latinos nos ponemos felices si un extranjero está en nuestro país y queremos saber, ¿qué haces acá? ¿Qué haces? Y sí, es verdad eso. Eso es una súper similitud, sí. Otra cosa que son súper iguales de estas dos, de rumanos y latinos, para mí es que son del buen comer. O sea, me refiero a que en reuniones familiares o en eventos importantes, tanto rumanos como latinos les encanta el buen comer. O sea, acá en Navidad y en Pascua comen hasta morir y les gusta y son felices comiendo. Y nosotros también somos felices comiendo asado, comiendo cosas ricas, y eso es la felicidad que te da la comida y la juntada familiar. Es gente del buen comer, así que eso no hay duda, no hay duda. Yo apenas terminé de comer el postre más barato de Rumania, la Eugenia. No puedo opinar. La Eugenia, que se llama Antonia, no se llama más Eugenia. Eugenia, pero era Antonia Lo dije. Bueno, y otra cosa también súper interesante es que yo trabajando en cruceros, también con mi esposo, detectamos que bueno, hay ciertas naciones que son más trabajadoras que otras, y que los rumanos son muy, muy trabajadores. O sea, se levantan todos los días y van y hacen, y son muy comprometidos con el trabajo, muy comprometidos con el trabajo. Y no se quejan tanto como otros. Eso hay que hacer una salvedad, porque acá es como una similitud, pero barra una diferencia. Los latinos también somos trabajadores, nos levantamos todos los días, todo para el pan y demás, pero somos más quejosos, creo yo. ¿Vos decís que somos quejosos los latinos? ¿Sí? Puede ser, nosotros lo hacemos igual, Y bien. Vamos hasta el final con todas las consecuencias, pero nos quejamos así por placer. No sé si los rumanos se quejan tanto del ámbito laboral. Nosotros trabajamos igual, lo hacemos igual, pero siempre con alguna queja, con alguna... Son las similitudes, 5 o 6 similitudes que de golpe se me vienen a la cabeza entre rumanos y latinos, ¿sí? No solo en Argentina como yo, sino también latinos. ¿Se te ocurre alguna similitud más a vos? Ahora no sé. Hay que pensar. No, bueno, pero estas que dijimos son bastante... Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Un latino, una latina y un rumano. Y ahora vamos por lo contrario. A ver, ¿qué diferencias hay entre rumanos y latinos? Bueno, una gran diferencia que sí creo es que después de estar viviendo acá y ver diferentes actitudes de los rumanos, cómo son con el trabajo y demás, creo que los rumanos son muy estructurados a
comparación de los latinos. El rumano es como que le gusta la estructura, la previsión, tener la organización, saber qué va a hacer a futuro. Y el latino es como más, bueno, mañana veré, Dios proveerá, veremos qué pasa, me gasto la plata hoy si mañana algo va a pasar. Es como, eso lo veo más, como que el latino es más soltado, más relajado, y el rumano es más comprometido con algunas cosas de la vida que hacen que sean, en mi opinión, más estructurados, más organizados. ¿En esto tenés algo que decir? ¿Estás opinando igual? No, tienes razón, así como nos comparamos nosotros. Puede ser, sí, pero bueno. Pero mis amigos son muy latinos, Andrés. Si piensas así, mis amigos, todos. De Bogotá, todos. Bueno, en líneas generales, obviamente que puede haber excepciones en las dos naciones en esto que estoy diciendo, pero me parece que en líneas generales sí el rumano es más estructurado y más pensante. Es como que el latino es más del vemos, bueno, vemos, veremos mañana qué pasa, y quizás el rumano es un poquito más organizado en eso, con una previsión. Obviamente, bueno, tus amigos son más latinos. Hay casos y casos. Hay casos por todos lados, sí. Otra cosa que me parece que es súper diferente entre nosotros dos, que vemos el choque de culturas, es que yo siento que los rumanos son muy tradicionales. Son personas que respetan las tradiciones, pase lo que pase, y que es importante estar en una Navidad con tu familia, y que es importante estar en una fecha como Pascua con tu familia, o que las tradiciones las tienen muy vivas, muy arraigadas. Son cosas siento que los rumanos les dan importancia a las tradiciones. Esto a mí me gusta, yo estoy súper de acuerdo con esto. Pero si comparo este punto con los latinos en general, yo creo que en ese punto nosotros no somos así. Como que las tradiciones, bueno, primero que Latinoamérica, quizás por una cuestión, no sé, de antigüedad entre diferentes continentes, no tiene tantas tradiciones, pero cuando hay tradiciones no sé si son tan importantes como acá. Sí son importantes, no digo que no, pero en cuanto al nivel de importancia, creo que acá le dan mucho más importancia que las tradiciones. Y esto lo hablo por lo menos de mi país. Hay fechas tradicionales, fechas patrias en que también hay festejos, pero por ejemplo, no sé si se festeja tanto una fecha tradicional en Argentina como por ejemplo el 1 de diciembre, que es el Día Nacional de Rumanía aquí. Entonces, comparando esos dos puntos, creo que son muy tradicionales en eso. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero bueno, yo personal no soy tan así, lo sabes, no soy tan tradicional. Pero hay que entender que Latinoamérica es como un mismo país, no sé, misma cultura, todos juntos, viven juntos. En cambio aquí son 30 y pico países, cada uno con su cultura, sí. Cada uno se quiere distinguir del otro, cada uno quiere respetar una tradición para decir, mira, nosotros somos los que hacemos esta, solo nosotros sí. Hacemos, qué sé yo. Es verdad, pero eso también es una diferencia entre los dos, ¿no? Latinoamérica en sí es mucho más unido que Europa en sí. Sí, ves que se llama Latinoamérica y todo se considera latino. Y decimos Latinoamérica porque somos todos unidos salvo Estados Unidos, porque la verdad es así, no hay que mentir. Pero si yo veo un latino, ay, como que bueno, es como un hermano, y en cambio si veo un húngaro, nada, hola, sí, así nomás, no hay tanta cercanía como nos consideramos diferentes entre nosotros, claro. O sea, es decir, bueno, ponele Rumania y Moldavia que nos consideramos más hermanitos, pero aparte de esta, todos se consideran un país distinto, con su cultura, con sus tradiciones, que no se confundan, que no se... Por esto, tal vez sí. Se conserva más, sí, tal vez por eso se conserva. Es verdad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la conservación de las tradiciones viene por esto que está diciendo mi esposo? Yo creo que tiene que ver algo en parte, puede ser. Los voy a leer en comentarios en esto, porque sí me interesa saber la opinión de ustedes. Hablaba de conservadores en tradiciones, también en cosas familiares, ¿no? Son bastante más conservadores los rumanos que quizás los latinos, y esto yo lo veo como quizás alguna desventaja desde el lado latino, porque siento que a veces a nivel familia, por cualquier discusión o cualquier problemita que haya en Latinoamérica, se listo, me separo, me divorcio. Como que la estabilidad de la pareja no es tanto como quizás aquí en Rumanía. Y
Y eso lo veo como en diferentes similitudes, los veo como una gran diferencia. O sea, allá, no digo que acá no haya divorcios, acá por supuesto que hay divorcios. Si no funciona una pareja, no funciona, no hay mucho para hacer. Pero sí tener en cuenta que quizás acá cuando uno decide formar una familia con otra persona, lo hace con un mayor compromiso que en Latinoamérica. Y esto también hablo de las relaciones de novios, no solo de las relaciones de casados, ¿no? El hombre latino, esto en mi opinión, no digo que todo sea así, como que el hombre latino le gusta ser así, tener muchas mujeres. Y yo creo que el hombre rumano no sé si tanto así, es como que prefiere tener una sola y bien antes que tener varias. Quizás en Latinoamérica se separan o se divorcian por cualquier motivo, y quizás aquí en Rumanía es como que la institución del matrimonio pesa más, y obviamente son más conscientes de que cuando uno se casa es para toda la vida y no para el momento. Eso también lo veo, pero bueno, esto es una cuestión más cultural de qué nivel de compromiso asume diferentes personas en una relación, latinos y rumanos. Esto es mi opinión, no sé si van a estar de acuerdo. ¿Vos querés decir algo al respecto de esto? No, que tenés razón, pero cuando estás de novio antes de casarte, tú por unos años, 2, 3, 4, cada uno cuanto considera, ya conoces, ¿no?, los defectos que tiene claro. El otro, ya lo aceptas porque vos tampoco sos perfecto, vos tampoco lo tienes, y de aquí ya sabes que el otro se puede ir un poquito por este camino, un poquito por esto, pero no más de un límite, y bueno, te comprometes Claro, así como es, ¿sí? Sí, me gustó porque yo hice todo el desarrollo y le pregunté, ¿y vos qué opinás? Sí, tenés razón, es como que la última palabra, hay un chiste que dice, ¿sabes ese chiste? Sí, no sé. Dice, la última palabra la tengo yo. Sí, mi amor. Otra gran diferencia es que, bueno, me parece que ellos tienen un compromiso un poquito más importante que los latinos con la vida, ¿no? Por ejemplo, la puntualidad. Si ellos te dicen vamos a estar en un horario están la mayoría de los rumanos. Hay excepciones. Hablo particularmente de mi país. Argentina tiene un gran problema con la puntualidad. Si a vos te dicen nos juntamos a las 5, llegás a las 6. Y es así. Y a mí me molesta cuando ahora voy a Argentina, porque yo ya con mi esposo me acostumbré a respetar el horario que me han pactado. Y es como, de alguna manera, es una falta del compromiso con el otro, que lo estás haciendo esperar una hora. Pero eso es cultural ya. Es algo que si te dicen un horario, llegás a otro. Y está mal, está súper mal. Pero bueno, más allá de eso, lo que voy es... Eso es un ejemplo de lo que sería el nivel de compromiso. También pasa el nivel de compromiso con una palabra, ¿no? Si te digo, sí, mañana te llamo y mañana no te llamo. Creo que el latino es más suelto, no se compromete tanto con la palabra cuando te dice algo. En cambio, creo que el rumano es más comprometido, que te digo, mañana a tal hora te llamo y mañana te estoy llamando a esa hora. Creo que es una gran diferencia cultural, sin duda. Consecuencia de esto que les digo es que los latinos son más relajados con todo, con la vida, con las responsabilidades, con todo. Y yo creo que los rumanos son más estructurados y más organizados con todo. ¿Quieres agregar algo más a esto que he dicho? Esto es mi opinión, pueden estar de acuerdo o no. ¿Siempre agregar algo más, flamante pozo? No, tienes razón. Sí, mi amor, no. Sí. Yo soy muy puntual. Sí. Yo si tengo que encontrarme con algo, me voy con 10, 15 minutos antes porque tengo miedo que el que tengo que encontrarme, o ella, no, mentira, también viene con 10, 15 minutos antes, y para no sentirme mal. Claro. No, me gustaría que, si se puede, que en este video van a comentar gente que, no sé, argentinos que viven en Rumania o rumanos que viven en Argentina. Sería genial si alguien puede, si encontramos este tipo de personas, Sí, ¿no? sí. Para ver exactamente si tenemos razón o no. Exactamente, pero igual comenten de todos modos, independientemente si sos rumano y vivís en Rumania, comenta también porque me interesa saber. Sí, claro. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo video, en rumano como siempre. Gracias por estar del otro lado. Papá, la revedere.